estaba triste, dice que hasta la muerte. Todavía no habían agarrado a Jesús. Había ido al Getsemaní ¿a qué? A orar. ¿Sale? Pero ya su alma dice que estaba triste hasta la muerte. Ya había sufrimiento ahí en el alma. ¿Cómo no? Si él sabía todo lo que le iba a acontecer. Jesús sabía, porque Jesús es Dios, amén. Él sabía que dónde lo iban a agarrar, él sabía que lo iba a traicionar Judas, él sabía que iba a pasar por todos esos juicios con Anás, con Caifás, con Pilatos. Pilatos lo iba a mandar con Herodes y Herodes lo iba a volver a regresar allá con Pilatos. Él sabía lo que iba a pasar en el camino a Gólgota. Él sabía lo que iba a pasar ahí en la calavera donde crucificaban a los malhechores. Jesús sabía todo, Jesús sabía la hora. Recuerden que él decía, todavía no ha llegado mi hora, ¿verdad? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús lo sabía. ¿Sabía que iba a resucitar? Jesús sabía que iba a resucitar. Sin embargo, todo lo que él pasó en el castigo, ¿verdad? Todo lo que él vivió en el castigo, en el sufrimiento, lo sufrió no como Dios, lo sufrió como un hombre. Amén. Sufrió en su cuerpo como lo que le duele a un hombre y sufrió también su alma como la de un hombre así normal. Amén. Porque si se acuerda usted, ¿verdad? Me adelanto un poquito, ¿verdad? Cuando lo vinieron a agarrar ahí en el Getsemaní después de que oró, ¿verdad? Que lo entrega a Judas con un beso, va. Y empieza Pedrito, ¿no? Ahí como a defenderlo, saca la espadita y le corta la oreja a uno llamado Malco. ¿Y qué dice Jesús? Que él podía mandar a 3 legiones de ángeles, pero todo tenía que cumplirse. Y al mandar a 3 las legiones de ángeles para que lo defendieran, entonces hacía su poder como Dios. Amén. Y ya no podía haber hecho la redención. La tenía que haber hecho como hombre, amén. Y sufrir en su alma y sufrir en su cuerpo como un hombre, como un humano. Así que ya está usted aquí en Marcos 14. Amén. Amén. Y vamos aquí donde dice del 32 en adelante. Sí. ¿Ya lo tiene? Amén. Ok. Verso 33. Tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó ¿qué? A entristecerse y comenzó a angustiarse. Vimos, ¿verdad? En el otro evangelio de Mateo que su alma estaba triste hasta la muerte. Y aquí en este evangelio de Marcos dice que su alma estaba triste hasta la muerte, ¿verdad? Ahí en el versículo 34. Su alma está triste hasta la muerte. Versículo 33 dice, ¿comenzó a qué? A entristecerse y angustiarse. ¿Jesús conoce de angustia? Sí. Jesús conoce de angustia. Por eso es el varón experimentado en dolores, experimentado en quebrantos. Si alguien sabe de sufrimiento, si alguien sabe de quebranto, ese es Jesús. Él conoce de angustia. Él conoce de tristeza. Pero hemos hablado aquí, ¿verdad? De que la tristeza, aunque dice ahí mi alma, ¿verdad? Dice que su alma estaba triste, ¿verdad? ¿Vale? Digamos que tenía causa. No era una tristeza del mundo, no era una tristeza ahí como la de nosotros que nos entristecemos porque, híjole, mi mamá no me deja tener novio. O mi marido no me compra el vestido que yo quiero y ahí estoy triste. O yo quiero comer caviar y estoy comiendo unos frijoles. ¿Ah? Qué tristeza, ¿no? ¿No? Era una tristeza ¿con qué? Con causa. Amén. Era una tristeza en el espíritu. Porque estaba sufriendo por una causa. Entonces, si alguien conoce de tristeza, ese es Cristo.
Si alguien conoce de angustia, ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y a veces pensamos que somos los únicos que sufrimos y que nadie nos entiende. Déjame decirle, Cristo sí le entiende. Cristo sí sabe lo que el alma pasa. Y mire, vamos a ir a Lucas 22. En el versículo 39, amén, ya identificó donde dice Jesús ora en el Getsemaní. Versículo 44. Y estando en agonía, ¿oraba qué? Más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice que él estaba en agonía. ¿Y qué es estar en agonía, mis hermanos? Casi muriendo. Es cuando alguien ya está sufriendo, ¿verdad? Los estragos de la muerte. Porque ya se va a morir. Él estaba en agonía. Él estaba con un dolor en su alma. Y dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y ese sudor, como grandes gotas de sangre, dice la ciencia que se llama hematidrosis. Hemati, sangre, drosis, sudor o agua. Y cuando las personas, hermanos, no sé si ustedes han escuchado casos, están pasando unas situaciones fuertes de estrés, de angustia, se rompen los vasitos. Se rompen los vasitos y se combinan con las glándulas sudoríparas. La sangre se combina con el sudor. Esa sangre que sale de esos vasitos por la presión, por el estrés, y por eso de la piel sale sangre con sudor. Si no lo sabía, pues ahorita lo está aprendiendo. Entonces, el estrés que estaba pasando Jesús no era un estrés sencillito, o sea, ni a eso hemos llegado, hermanos. Ni a eso hemos llegado. Luego decimos, ay, es que usted no me entiende. Es que usted no sabe lo que estoy pasando, es que nadie me entiende. No, alguien sí la entiende. Alguien sí lo entiende. Lo entiende Cristo. Amén. Mire, hay un caso que a mí me impactó mucho, de un señor que había comprado un carro, salió de la agencia y nuevecito el carro y le chocan el carro. Entonces fue estresante, fueron sus emociones, fue coraje, fue no sé qué, tanto que se le cruzó, ¿verdad? Que él bajó, ¿verdad? Luego a ver el carro y luego a enfrentarse con quien le había chocado. Y se sorprendieron los que estaban alrededor porque salía sangre, bajaba sangre así, salía sangre de sus pantalones. Tanto fue el estrés, tanto fue la angustia, ¿verdad?, que estaba pasando. A mí me sorprendió ese caso. Entonces, ¿cómo estaba el alma de Jesús? Estaba angustiada, estaba triste. Aunque él sabía que iba a resucitar, aunque él sabía que el Padre lo iba a levantar, pero era necesario que él pasara el castigo en su alma y en su cuerpo. Y ahí en el Getsemaní empezó el castigo en su alma, hermanos. Ahí en el Getsemaní empezó el castigo, pasando agonía, pasando angustia, pasando desesperación, pasando estrés, pasando ansiedad. Y la ansiedad es un miedo intenso. La ansiedad te empieza a palpitar el corazón rápido, te da taquicardia, se te dilatan los ojos,
resequedad, se te va la saliva, te empieza a sudar las manos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Esa es la ansiedad. La desesperación. Entonces, y Cristo pasó todo eso, el Hijo de Dios. Cristo pasó todo eso, mis hermanos. En ese lugar, el alma de Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús lo expresó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando él estaba en agonía, dice que se apareció un ángel. ¿Para qué? Para fortalecerle. Y dice que cuando él estaba en agonía, él oraba más intensamente. Y es que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Cuando estemos padeciendo algo, hermanos, hay que recordar, Cristo ya fue castigado por eso. Cristo ya lo pasó por eso. Ya pasó por eso. No hay necesidad de que usted, mis hermanos, que ya creyeron en el Evangelio, vuelvan a sentir esas cosas. Solo recuerden, Cristo ya lo pasó por mí. No hay por qué sentir tristeza, no hay por qué sentir ansiedad, desesperación y sentirme que los problemas casi me matan y estoy en agonía. ¿Cómo estoy? Me estoy muriendo por tanto problema. Mira, Cristo ya lo pasó, Cristo ya fue castigado para que tú no pases por ese castigo. ¿Por qué lo estamos estudiando? Dios sabe por qué. Porque esto lo tiene que tener usted presente. Porque a veces vivimos situaciones en la vida donde sentimos que casi ya nos estamos muriendo, ¿verdad? Pero es el momento que usted tiene que recordar esto: Cristo ya fue castigado. Él ya lo hizo, entonces yo ya no tengo por qué pasar por eso. Me libero, Señor, porque eso tú ya lo pasaste para que yo ya no lo pase. Amén. Porque nosotros fuimos llamados a paz, mis hermanos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que usted tuviera paz, Cristo ya fue castigado. Amén. Para que usted viviera en libertad, Cristo ya fue castigado. En libertad de su alma. Si hay una tristeza, pero que sea una tristeza que lleva al arrepentimiento. Porque acuérdense que hay una tristeza de muerte. Y esa tristeza de muerte es la que le digo que estamos tristes por cosas de la carne. Ay, no me habló fulano de tal. Ay, no me invitaron al cumpleaños del pastor. Ay, estoy triste. Aún yo sé que las enfermedades nos pueden entristecer. Pero inmediatamente hay que liberarnos. Tenemos un alma y va a sentir, ¿verdad? Pero si usted tiene presente el Evangelio, nos vamos a liberar. Por su llaga yo ya fui curada. Y Él llevó todas mis dolencias y también las dolencias que pueda yo tener en el alma. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Cristo ya se llevó todo. Y cuando nos sintamos así como Cristo oró, dice ¿qué? Intensamente. O sea, ¿qué entiende por orar intensamente? Pues nomás un minuto ya. Orar intensamente. Estar allí, amén. Y mire, Dios conoce nuestras condiciones, Dios sabe, ¿verdad? Puede venir Él personalmente a fortalecernos. O puede mandar un ángel para fortalecernos. Pero esto nos enseña, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, mis hermanos, es un ejemplo para seguir lo que Cristo hizo. Y aquí no solamente nos está enseñando que Él tomó ya todo esto para que usted no viva así, sino también qué tendríamos que hacer si nos llegamos a sentir así. Amén. Orar intensamente para tener la fortaleza del Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Así que Él pasó por ansiedad y la ansiedad
Es un sentimiento de agitación de ánimo. Provoca estado de alerta. Y les decía, lleva una respiración agitada, que puede ser la taquicardia, opresión torácica, oprimidos aquí en el pecho, hasta opresión en el abdomen, escalofríos, sudoración, palidez, manos frías, ya lo había yo comentado. Su alma estuvo triste hasta la muerte. Eso pasó Jesús, ¿en dónde? En el Getsemaní. Jesús oró diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Aunque Jesús ya sabía que tenía que pasarlo. Pero él oró así diciéndole al Padre. Porque su alma estaba en un estado de tristeza hasta morir, mezclado con agonía, angustia, ansiedad. Realmente una persona no podría resistir eso. Jesús cumplió la ley. Y si alguien pasó al máximo la ansiedad, al máximo la agonía, ese fue Jesús. Amén. Cuando usted esté sufriendo, diga, Cristo sufrió más. Él padeció más. Porque Él cumplió la ley, Él cumplió al máximo. En el Getsemaní Jesús lloró. En Filipenses 2:8 y en Hebreos 5, del 7 al 8, podemos encontrar que Jesús lloró y Jesús que aprendió la obediencia. Ahí salió el lado humano. Él ya sabía lo que le iba a pasar a su cuerpo, ya sabía que lo iban a crucificar, porque ya sabía lo que los profetas habían escrito de él. Porque ¿quién más? Él conocía la ley, él conocía la palabra. Después de que terminó de orar, él sabía que la hora había llegado. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, lo traicionó por 30 monedas de plata. Esto ya estaba profetizado en Salmos 41:9 y en Zacarías 11, del 12 al 13. Dio señal específica para los que iban con él pudieran identificar a Jesús de entre los demás discípulos. Y esta señal fue: al que yo besare. Judas tenía que hacerlo de esta manera, ya que era difícil distinguir a Jesús de los discípulos, porque todos se parecían a su maestro en la forma de hablar, comportarse y quizás hasta de caminar. En estos tiempos, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que lograr, ser verdaderos discípulos, que nos parezcamos al maestro. Los discípulos que andaban con Jesús se parecían al maestro, por eso era difícil de identificar. Por eso Judas le dio un beso para que lo pudieran identificar. En Juan 6, del 70 al 71, Jesús llamó a Judas diablo. Satanás entró en él después de que comió del pan que Jesús le había dado. E inmediatamente después salió para hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Entregar a Jesús. En el arresto se forma una turba. Soldados, alguaciles con espadas, con palos, con linternas, con antorchas y armas. Habían sido enviados por el concilio. ¿Quién era el concilio? Los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas, fariseos. Ese era el concilio. Ellos habían mandado soldados y alguaciles, pero estos eran de parte de la religión. Todavía no intervenían los romanos. En esta turba fueron como toros y perros que rodearon a Jesús. Salmos 22, 12 y versículo también 16. Y Lucas 22, versículo 47. Jesús les preguntó: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y al responderles Jesús diciendo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra
2 veces. Lo prendieron con gran violencia, lo prendieron como un ladrón. Fue tratado como un pecador, fue tratado como un delincuente. Desde el momento en que lo prenden, fue tratado como un malhechor, como lo peor, como el peor delincuente. Así fue tratado Jesús. En Isaías 53:2 él dice que fue contado entre los impíos. Así fue tratado Jesús. Uno de los que estaban con Jesús, Pedro, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo que si a espada mataba, también a espada moriría. Y Jesús le sanó. A Malco, ¿verdad? Le puso la oreja. ¿Y sabe qué nos enseña ahí? Que si usted comete errores, viene Cristo y repara el error de usted. Pedro cometió el error, le cortó la oreja a Malco, pero viene Jesús y restaura y arregla sus errores. Tiene mucha enseñanza todo esto. Amén. A veces usted ya no sabe cómo reparar, pero viene Cristo y lo arregla. Yo creo que Jesús estaba así todo, Pedro estaba así todo, así como, pues turbado, ¿no? Que él pensaba que pues aquí hay que sacar espada, aquí hay que defenderse como podamos, ¿verdad? Aunque Jesús ya les había dicho antes, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y que al tercer día resucite. Pero se les olvidó a los discípulos. Se les olvidó. Y esto para que nosotros, ¿verdad?, nos demos cuenta que también fallamos. ¿Verdad? A ver, así como los discípulos que andaban con Jesús, pues se les olvidó a la mera hora, ¿verdad?, lo que les había dicho Jesús. A veces a nosotros también se nos olvida a la mera hora. Y también fallamos. Pero mire que viene Jesús y Él repara lo que usted daña. Él repara lo que usted destruye. Lo que usted arruina, viene Cristo y lo arregla. Así que Jesús sanó a Malco, le puso la oreja. Él podía decirle a su padre que enviara legiones de ángeles que le ayudaran, pero no lo hizo porque estaba escrito, tenía que ser cumplido todo al pie de la letra. Él dijo, es la hora de ellos y la potestad de las tinieblas. Esto está en Lucas 22:53. Cuando Jesús dice que era la hora de ellos y la potestad de las tinieblas, es que tenían que intervenir. Y mire, ahí está un salmo donde dice que eran toros de Basán me rodearon, ¿verdad? Perros. Porque, ¿sabe quién manipuló a esa gente que trataron con todo odio a Jesús? ¿Quién manipuló? Era la hora de las tinieblas. Había demonios que manipularon a esa gente. Algunos se quedaron así, ¿verdad? No intervinieron. Pero los que intervinieron para maltratar a Jesús, para insultar a Jesús, era la hora de las tinieblas. Había gente que de por sí había impiedad en su corazón, con maldad. Y pues abriendo puertas, pues los demonios vienen y dirán, además que Dios ya había escogido esos vasos. Y no porque les tocara, ustedes son los malos de la película. No, sino porque eran impíos, había impiedad. Y Dios ya sabía, el Padre, que iban a negar a Jesús. Y odiaban a Dios. Porque para prestarse en hacer esas cosas, en maltratar, en abofetear, en darle de puñetadas a Jesús, en burlarse, algunos se quedaban así, no hacían nada.
pero los que con todo lo hacían, usted ha visto películas, La Pasión de Cristo, también entre otras, ¿verdad? Y eso se queda corto con todo lo que pasó Jesús. Es que era la hora de las tinieblas, era la hora de ellos. La gente era controlada por demonios. Y esto, mire que está en los Salmos. Dice que la multitud parecían toros y perros. Tal vez se movía un ambiente demoníaco. Jesús les dijo: cada día me sentaba con ustedes en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Zacarías 13:7. ¿Qué pasó? Vamos para allá. Zacarías 13:7. Aquí se cumplió esta profecía. Sus discípulos lo abandonaron. Ya de por sí cargaba una tristeza en el alma. Qué fuerte para soportar todo eso. ¿Usted ha estado en una turba? ¿Lo ha visto? Bueno, no es que usted esté ahí que la quieran linchar, ¿verdad? Pero lo ha visto tal vez en las noticias. ¿Qué han de sentir esa gente, no? O sea, ya estoy muerto, ya estoy muerto. Y los maltratan. Y los quieren destrozar con todo. Así le hicieron a Jesús, siendo inocente. Lo querían destrozar, lo querían aplastar, lo querían humillar, con todo, porque fue tratado como culpable. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo eso ya pasó Jesús. Y todo eso, ¿verdad? Ser tratado así es lo que se merece el pecador, es lo que nos merecemos nosotros como pecadores. Ser tratados así, de lo peor, que nos linchen, que nos dijeran por ahí las abuelitas, que nos restreguen en la cara lo que somos, ¿no? Ladrón, adúltera, mentirosa, chismosa. A Jesús lo insultaba. Y la verdad es que faltó todavía más que se escribiera sobre todo lo que pasó Cristo. ¿Ya lo tiene Zacarías 13:7? ¿Lo puede leer, por favor? Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa profecía se cumplió. Sus discípulos lo abandonaron, se fueron. Mire, a veces hemos pasado situaciones y sus amigos lo dejan. Dice: ay, los hermanos no están conmigo, el pastor no está conmigo. Tal vez se siente solo. Pero recuerde usted esto. Pues Jesús también lo dejaron solo. Él pasó más. Él pasó más cosas feas que yo. Amén. Entonces, mire que también Él dice el Señor que no solamente Jesús pasó los sufrimientos, ¿ok? Sino también habla que Él fue tentado en todo. En todo. Pero Él no cayó en las tentaciones como nosotros caemos. Jesús conoce el fuego de la tentación. Él sabe lo que usted siente cuando usted es tentado. Él sabe lo que usted siente. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús no cayó en las tentaciones y nosotros sí hemos caído. Para que vea que hay un hombre, Jesucristo, que sí le entiende, que sí sabe. ¿Cómo no sabrá cuál es su lucha? ¿Cómo no sabrá qué tentaciones ha pasado? ¿Cómo no sabrá qué siente cuando es tentado? ¿Cómo no sabrá? Si Él lo pasó. Y como humano, padeció los dolores y los sufrimientos en su cuerpo y en su alma. Así que no nos sintamos así que somos los únicos que sufrimos en esta tierra
y que nadie nos comprende, porque Jesús le entiende. Amén. Y ya lo pasó Él, para que si usted está pasando se libere. Amén. Haga efectivo el evangelio en su vida. Libérese de eso. Recuerde, Cristo ya pasó esto, para que yo no lo pase, porque a libertad yo fui llamada, y a tener paz con Dios fui llamada, y me liberó de las culpas. Entonces todo esto que pasó Jesús en su alma, que lo dejaron sus amigos, que se sintió solo, todo lo que esto cargó es causa del pecado. Son causas del pecado. Porque el pecado a veces hace que nos quedemos solos, ¿o no? Sí. Te abandona el marido, abandonan la esposa, te abandonan los hijos. Y para variar te viene luego una enfermedad y solo. Pero si usted recapacita y reflexiona, dirá, no, pues son consecuencias de mi pecado. De verdad que se necesita tener valor, ¿verdad? Para reconocer, pues son consecuencias del pecado, Señor, pues yo me lo busqué. Pero ahí mismo, pero me libero de esto. Porque Jesús también estuvo solo, se sintió solo. Lo dejaron todos. Pasó esto en el alma, ya lo pasó. Soy libre porque yo he creído en mi Redentor. Ese hombre vino a salvarme para que yo viva en libertad. Amén. Hermanos, Dios no nos quiere que andemos así. Primeramente quiere que nosotros andemos en libertad para poder ayudar al pueblo. ¿Cómo ayudaré yo al pueblo si yo me siento con opresión, con angustia, con tristeza, con depresión? No, hermanos. Yo soy libre para poder también darles la palabra del evangelio y se libere el pueblo, para que juntos presentemos una novia limpia, sin mancha y sin arruga. Yo se los he dicho, no nomás el pastor va a dar cuentas, también los siervos y las siervas de este lugar. A ver, y para que el pastor no sienta así, no. Los siervos y las siervas también van a dar cuentas por el pueblo. Que lo estemos llevando a Cristo, que le estemos dando el evangelio. Si una palabra la tiene que dominar y en una palabra tiene usted que ser experto, es en el evangelio, por su propio bien y por los que le escuchen. Porque estamos en una causa, la causa de Cristo. Amén. Dar el evangelio, que las almas se salven y hacer los discípulos. Esa es la causa de Cristo y esa es la causa de nosotros. Nos hacemos uno con el siervo Cristo. ¿Cuál es mi causa? ¿Para qué? ¿Vivo por la causa? ¿Vivo por Él? ¿Cuál es tu causa? La misma de Cristo. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero primeramente tengo que ser un discípulo yo. A ver, tengo que ser un discípulo. Esa es la causa de Cristo y esa es mi causa. Esa es la causa de los servidores. Amén. Jesús pasó por juicios, mis hermanos. El de Anás y Caifás fue un juicio religioso. El de Pilatos y Herodes fue un juicio político. Y vamos aquí. Después del Getsemaní, lo prendieron y le ataron y lo llevaron ante Anás, que era suegro de Caifás, que era sacerdote. Vamos a Juan 18:12. Primero pasó por Caifás. Perdón, Anás. Anás era suegro de Caifás. ¿Ya lo tiene Juan 18:12? ¿Lo leemos todos, por favor?
Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro ¿de qué? De Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás, ¿verdad? ¿Y con quién lo habían llevado primero? Con Anás, con el suegro, o sea, con el más viejito. Primero lo llevan con él. Jesús recibe una bofetada de parte de uno de la guardia. Y ese fue castigo. Continúa el castigo. Mateo 26, 57. ¿Lo puede leer, por favor? los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa te conjuro? Que bajo juramento. ¿Qué significa te conjuro? No es juramento. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa te conjuro? Le estaban diciendo, si tú mientes, que Dios intervenga. Si tú mientes, que Dios te castigue. Si tú mientes, te las vas a ver con Dios. O sea, eso le están diciendo al Hijo de Dios, que Él es la verdad. Te conjuro que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¿es qué? Es reo de muerte, porque según la ley el que blasfemara, ¿qué le hacían? Ya lo vimos aquí, ¿verdad? De los estudios. Lo mataban. ¿A qué? A pedradas, ¿verdad? Pero esto luego, ¿verdad? Es reo de muerte. Es reo de muerte para que se cumpla, ¿verdad? De que el pecador tenía que ser tratado así, hasta la muerte. ¿Se acuerda que de acuerdo al delito le daban latigazos? ¿Sí? ¿Se acuerda que al adúltero, al blasfemo, al idólatra, eran qué? Pedradas, ¿verdad? ¿Se acuerda que una muerte vergonzosa era que, pues,
para humillarlos, para humillar al enemigo en la guerra, lo mataban, pero aparte de que ya estaba muerto, lo colgaban en un madero como un trofeo, como diciendo estás vencido, para humillarlo, para exhibirlo. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan en los evangelios que Jesús lo querían apedrear? ¿Sí? Que lo andaban aventando ahí para el despeñadero, pero Jesús no le pudieron hacer nada porque todo se tenía que cumplir. Los salmos hablan del castigo de Jesús. Pero de acuerdo al estudio que vimos sobre los castigos en el Antiguo Testamento, esos fueron aplicados a Jesús. Fue tratado como ¿qué? Como un blasfemo. Lo acusó. Este sumo sacerdote lo acusó. Es reo de muerte. Lo condenó. En esos tiempos no era tan fácil darle muerte por parte de la ley, porque estaban bajo el gobierno de Roma. No era tan fácil. Por eso es que si nosotros leemos un poquito más allá con detalle, vamos a encontrar que se lo llevan, ¿verdad? A los de la política, porque ellos no le podían dar a Jesús muerte. O sea que le estaban así como que echándole la pelotita, ¿no? Pero la intención era ¿qué? Matarlo, aplicarle la ley a Jesús. Por eso yo le decía, Jesús cumplió la ley. Sí, Jesús cumplió la ley. Porque ¿cuántos latigazos le dieron? Ya lo vimos. ¿Cuántos latigazos le dieron? 40. Y eran todos los de la ley, porque si le daba más de 40 era para envilecerlo o hasta poder matarlo. Con eso podría matarlo. Jesús cumplió la ley en cuanto a los castigos, mis hermanos. Le gritaron, lo injuriaron, lo avergonzaron, y esa muerte en la cruz, dicen Gálatas, maldito el que es colgado en un madero. ¿Se cumplió? Se cumplió. Vemos en el Antiguo Testamento, cuando había guerras, que mataban, y al que mataban lo ponían como trofeo, para humillarlo, para exhibirlo. Pero también el Señor le dio unas instrucciones, que no tenían que dejarlo en la noche, para que no se contaminara la tierra. No podían dejarlo ahí colgado. Y eso se cumplió con Jesús, se cumplió. Porque se recuerdan que antes de las 6 de la tarde quitaron el cuerpo de Jesús. Porque a partir de las 6 de la tarde, ese día que Jesús fue crucificado, entraba el día de reposo y ya no podían hacer nada. Por eso lo quitaron a él. Pero porque ya era parte también de la ley que tenían que quitarlos. Fue contado entre los impíos y le aplicaron lo que al impío y al pecador se le aplicaba. Así que fue juzgado por Anás primero y luego fue pasado a Caifás, y ahí Jesús recibió golpes, recibió bofetadas, le escupieron el rostro, y ya después Caifás lo remite al juicio romano, lo manda con Pilatos. Vamos a Juan 18. Juan 18, 28. Amén. Vamos a leer en adelante, del 28 en adelante, yo les digo cuando paramos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás, ¿a dónde? Al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer, ¿qué? La Pascua. Pero eso sí, querían seguir, ¿verdad? Digamos que los lineamientos de la fiesta, porque era día de la Pascua. No entraron en el pretorio. ¿Para qué?
para no contaminarse, si el corazón ya estaba contaminado. 29. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. 31. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte a uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué le hizo? Lo azotó. Le azotó. Versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. 3. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Estuvo con Pilatos, pero él lo remitió con Herodes. Esto está en Lucas 23, 6, 12. Después, cuando estuvo ahí con Herodes,
con Herodes no habló palabra. Jesús no habló nada con Herodes. Y Herodes lo vuelve a regresar a Pilatos. Y es cuando Pilatos ahí lo azota, ahí le pone la corona de espinas y ahí se empiezan a burlar. Ahí le ponen una capa púrpura como burla de que es rey con un cetro. Y hasta le hacen así reverencias a Jesús como burla. Y es que sabe, el pecado también trae burlas, ¿ok? Cuando alguien falla, hay gente que se burla del pecador. Hay gente que hasta se ríe cuando alguien falla, o le va mal, o hizo algo malo y hasta se ríe. Cristo pasó burlas. Y fueron los soldados los que se estaban burlando de él. Dice que mayor pecado tenían los que le entregaron, ¿verdad? ¿Quiénes le entregaron a Jesús? Los judíos. Y hay una escritura donde dice que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos echaron la culpa. Nosotros lo matamos, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué fuerte, pero era la hora de las tinieblas. Tenía que pasar todo eso. Entonces, una vez que Jesús pasa todo esto, le azotan, le ponen la corona de espinas, le ponen una capa sobre su espalda ya lastimada, y luego se la vuelven a quitar, y sobre su espalda ya lastimada le hacen cargar una cruz, y ahí empieza el camino a Gólgota. El dolor que sintió cuando le pusieron esa corona de... Tengo una pregunta. ¿Quién azota a Jesús? ¿Quiénes azotan? ¿Quiénes lastiman, castigan a Jesús? Ajá, bueno, pues aquí está en un contexto de que estaba con Pilatos y ya eran soldados romanos, estaba bajo la jurisdicción de Pilatos. Entonces, ¿cuántos latigazos recibió? Pues de acuerdo a la ley. He ahí el punto. Los romanos no seguían la ley de los judíos. Ajá. O sea, eso es a lo mejor estamos presuponiendo que fueron 40 y tantos, pero los romanos no respetaban la ley judía. Ellos tenían su propia ley, ellos eran la ley. Entonces, yo creo que hay una suposición. Ajá. Que fueron los latigazos que marcaba la ley judía, pero en realidad no, o sea, los romanos no seguían la Ajá. ley. Ellos, bueno, los romanos no seguían la ley, pero entendemos que si Cristo cumplió lo que dicen los salmos, que iban a ser horadadas, perforadas sus manos, sus pies, que si se cumplieron profecías de lo que hablaron los profetas y los salmos, aún en el castigo, entonces entendemos que Dios también cuidó que se cumplieran esas partes. Algunos decían que 39 latigazos porque se basaban en Pablo, que decían que había imitado a Jesús, que era imitador. Dice, he sido, dice, latigado 3 veces, y dice, yo recibí 39 latigazos. También él menciona 39 latigazos. Porque a él lo castigaron los... Dice 40 menos 1, ajá. Y entonces decían
que también Jesús había pasado pues los 39. Pero entendemos que Cristo cumplió la ley, basándose en lo que hablaron los profetas y los salmos, de que todo tenía que cumplirse. Entonces, también podríamos que si es esto, que si es lo otro. Creo que lo más importante, ¿verdad?, es que la palabra se cumplió. Cristo cumplió lo que está escrito, en cuanto también a su castigo, en cuanto también a los latigazos, en cuanto también a que le horadaron las manos, los pies. Entonces, hay veces, bueno, que se le da como importancia a cuestiones de estas, ¿no? Que si fue el número, que si fue el otro, pero hay una esencia más, lo más importante, ¿sale? Que podamos entender, que podamos valorar todo lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo. Que Él cumplió la ley y fue la máxima pena. ¿Sale? Entrar así que en detalles, que si fue o que si no, nosotros entendemos que fueron los latigazos que marcan la ley, la máxima pena. ¿Por qué? Porque pues basado en que todo fue, ahora sí, fue escrito y todo fue cumplido, entonces nosotros entendemos esto. Aunque no lo vamos a encontrar así, mire, así está escrito. Adelante, pastor. Bueno, aquí lo importante de todo esto, sí se han visto muchas de esas cosas, pero tenemos por claro que cuando Dios da palabra profética y dio palabra profética por todos sus siervos, desde el Antiguo Testamento, todo fue cumplido al pie de la letra, conforme está escrito. Y también vemos en la palabra que Dios utilizó a personas que no conocían de la ley para cumplir muchas cosas que están escritas. Entonces, como dices tú, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, como todo fue profético, lo pasó al pie de la letra, y Dios utiliza aún los que no son de su pueblo, o en este caso como los romanos, pero como Dios es Dios y Él es el Dios que cumple su palabra que está escrita, se cumple, queramos o no queramos. Ok, sí, así es. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Y es que miren, hermanos, por eso estamos estudiando, amén. Por eso ustedes están aquí, para que también podamos entender a profundidad el Evangelio y para que hablemos todos la misma cosa. 1 Corintios capítulo 15. ¿Ya lo tiene? Ahorita le doy el verso. Versículo 3. Nada más. ¿Sale? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, todo lo que pasó que nos falta encontrar, hermanos, nos falta escudriñar más, todo está comprobado con las Escrituras. Todo. Castigo, burlas, y nos falta ver un estudio donde cada sufrimiento que pasó Jesús está comprobado con profetas, está comprobado en los salmos. Todo está comprobado, pero nos falta, hermanos, nos falta todavía escudriñar y profundizar. Entonces, aquí está bien clarito, conforme a las Escrituras. Pero que sí nos falta, ¿verdad? Todavía nos falta, hermanos. Nos falta mucho. Todavía seguir escudriñando.
Entonces, vamos a continuar, ¿sale? Para poder, pues, avanzar un poquito. No importa que no terminamos, pero vamos a avanzar en lo poquito hasta donde el Señor nos permita, ¿sale? Entonces, nos quedamos aquí, ¿verdad? Que Jesús, le habían ya latigado, le pusieron una corona de espinas, y eso fue acá, ¿sale? Le pusieron la capa así de púrpura, se la quitan, y entonces le ponen la pesada cruz y va camino a Gólgota. Y mire, en esos tiempos, pues yo todavía me falta escudriñar, todavía encontrar más. Pero dice que a Jesús le lanzaron esputo. Que ese esputo es el gargajo. Eso está escrito, está en Isaías, ¿sale? Le lanzaron el gargajo. Pero también, mire, todavía no, pero se entiende, ¿ok? Cómo trataban a los malhechores. También dice que le besaban las barbas, le jalaban. Y yo chequé un estudio, ¿verdad?, de lo que hacían los romanos con los malhechores, que les arrancaban los cabellos, y yo cabello con barba está todo junto, ¿no? Que los pateaban. Dice un salmo que fue descoyuntado. En los jalones que es descoyuntado, que te zafan el hueso. Eso está en los salmos, que fue descoyuntado. Entonces, en ese camino a Gólgota, a los malhechores los jalaban, los pateaban. Así como tal no lo va a encontrar en la Biblia, que lo jalaban o lo pateaban, no lo va a encontrar. ¿Vale? Pero así era el trato. Entonces, pues al descoyuntar, es porque lo jalaban, ¿no? Sí. Entonces, no solamente eso, sino que una vez en el piso, a los delincuentes los pisoteaban, los pisaban, y era así como hacerles así, mire. Yo me sorprendí porque digo, wow, Señor, y pues no está ahí como tal, vamos a encontrar, pues lo pisaba, ¿no? Pero, o sea, nada más imagínense, aparte dice que le besaban, que le arrancaban las barbas, o sea, arrancar los cabellos. Entonces, leí que esos malhechores a veces llegaban hasta sin cabello a la calavera, ahí a ese lugar de la calavera. ¿Usted sabía que ahí en la calavera era el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac? Y bueno, ¿qué le dijo Jehová? Que se iba a proveer de un cordero, y llegó el cordero. Ya estaba profetizado, porque ahí en Abraham, cuando iba a entregar a Isaac, está la profecía, está el misterio del evangelio. Será provisto, en el monte será provisto. Y entonces se cumple. A ver, nos falta de verdad, porque el evangelio, mire, está desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia está llena del evangelio, y hay misterios, y hay profecías. Entonces se cumplió. En el monte será provisto. Y Jehová se proveyó de un cordero. Ahí en la calavera era el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, todo eso en el camino a Gólgota, pues ya era un sufrimiento tremendo, ya estaba pues ya más en agonía, ya de acuerdo al cuerpo, ¿verdad? Porque Jesús ya había perdido sangre, en los latigazos ya había perdido sangre. Ahora póngase a pensar, no le iban a dar poquitos latigazos, no le iban a dar 3, no le iban a dar 4, porque era con todo. Y todo se tenía que cumplir conforme a la ley, conforme a las escrituras. Aunque hubiera sido romanos, pues Dios usa, ¿verdad? Usa todo, con tal de que se cumplan las escrituras. Los romanos, ¿qué iban a saber?
Pilatos, ¿qué iba a saber? Dios ya sabía todo, ya tenía preparados esos vasos. Entonces, en ese camino a Gólgota, Jesús perdió mucha sangre. Se dice, no lo va a encontrar en las escrituras, pero que a Jesús le pudo haber dado un shock hipovolémico. Y eso pasa cuando ya no hay sangre en el cuerpo. Y es como si cada órgano explotara. Hay un salmo, hermanos, y esto es por falta de tiempo, pero si Dios quiere lo seguimos, pero hay un salmo donde dice que se derramó, se derritió como cera. Jesús ya no tenía sangre, por eso salía agua y sangre. Todo eso Jesús pasó. Y de verdad mi oración, hermanos, es que lo tengamos presente todo eso, porque si eso no nos frena para pecar, ¿qué nos puede frenar? Si usted tiene aquí el pecado enfrente y no le frena los sufrimientos de Cristo, ¿qué otra cosa le puede pecar? ¿Le puede parar? Si de pronto ya no queremos seguir, o sea, ¿qué otra cosa le puede a usted mover para seguir? Sino los sufrimientos de Cristo, lo que Él pasó por mí, lo que Él pasó por nosotros. Yo estoy aquí por el Evangelio, yo estoy aquí por Cristo, porque Él me perdonó. Y yo oro a Dios y le pido, Señor, manténme siempre consciente de lo que tú pasaste por mí. Que valore yo el Evangelio todos los días de mi vida. Porque si esto no nos frena cuando tenemos el pecado, ¿qué la puede frenar? Y si esto no es suficiente para que usted siga adelante y siga caminando y siga en el reino y le siga sirviendo, ¿qué otra cosa? Porque eso es lo más grande que tenemos. Entonces se entiende que cuando Jesús ya llegó allá en la calavera, pues ya no tenía sangre. Salmo 22, 14. ¿Sí? Ahí están en los salmos. Porque dice que fue derretido como cera. Yo me puse a pensar eso, digo, Señor, o sea, todo eso tiene un significado. Dios nos está revelando en las Escrituras. Y todavía falta, hermanos, nomás que hay que meternos a estudiar. A ver, para que el Señor nos siga revelando y podamos nosotros valorar. Fueron horadadas sus manos, sus pies, y clavado acá, y eso también es profético. Amén. Porque la iglesia nace del costado de Cristo. Cuando el soldado le pone acá una lanza y sale agua y sangre, ahí nace la iglesia de Cristo. Por el Evangelio. Agua, espíritu. Amén. Espíritu y el Evangelio y la sangre de Cristo. Amén. Porque de ahí sacaron, de la costilla de Adán, sacaron a la mujer. Y de la costilla de Cristo sale la iglesia, nace la iglesia. Aquellos que creemos el Evangelio. Amén. Y todavía hay mucho, mis hermanos. Mucho todavía que reflexionar. Entonces doy gracias a Dios que nos permite poderlo estudiar esto a profundidad. Amén. Así que aquí vamos a dejar en esta parte. Amén. Y vamos a verlo en la próxima clase, ¿verdad? Sobre el castigo de Jesús, ahora ya con los profetas y los salmos. Amén. Para que vea, ¿verdad? Que se cumple la palabra en cuanto al castigo y a los sufrimientos de Cristo. Amén. 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 Porque si Él tomó todos nuestros pecados, entonces tomó pues también el castigo al máximo. No era medio sufrir, era sufrirlo todo. Hasta la muerte. Amén. Porque esto tendría sentido, ¿o no? Es como que sí tenía sentido. Sufriría poquito
Cristo, no, sufrió todo, sufrió a lo máximo. Y si Él se puso por el pecador, era el pecador al máximo. No nomás era pues nomás con los pecadores que pecaron un poquito, no, hasta el máximo pecador. Porque Él tomó el castigo del asesino, tomó el castigo del blasfemo, tomó el castigo del violador, tomó el castigo del hechicero. Amén. De lo peor, Jesús lo tomó. Amén. Entonces, gracias a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Sí, amén. usted y yo somos reconciliados con Él. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando yo estudio esto, la verdad a mí me quebranta el Señor. Y aunque lo vuelvo a dar, y me quebranta. Y si yo comparto el evangelio en la calle y hablo de esto, me quebranta. Y a lo mejor me ve ahí la persona que le estoy predicando chillando, ¿verdad? Pero me limpio y le sigo predicando, ¿no? Porque no lo puedo evitar, hermanos. No puedo evitar que siendo inocente, y yo tan fea, tan horrible, tan pecadora, se puso en mi lugar. Amén, amén. Para que yo tenga una vida eterna, para que yo sea una hija de Dios, Gloria a Dios. para que yo llegue con mi Padre, con mi Dios, para que yo sea libre de pecado, para que yo sea libre de culpa y de condenación y de vergüenza. Amén. Amén. Lo pagó Jesús, pagó un precio muy alto, los sufrimientos en su cuerpo. Y de verdad, no puedo evitar, hermanos. Yo hablo de esto y hablo así en la calle el evangelio y de verdad chillo y digo, Señor, pues no me quites esto, porque esto me hace seguir adelante sirviéndote, seguir en tu camino y vencer el pecado y vencer las tentaciones, porque digo, Señor, yo medito, si esto no me para, ¿qué me puede parar? Amén. Si esto no es para servirle, ¿qué? O sea, yo no le sirvo porque pues me sanó de mis enfermedades o me hizo milagros. No, yo le sirvo porque me perdonó. Amén. Me quitó mi vergüenza, me quitó mi condena, me quitó mi culpa, me quitó todos los efectos que trajo el pecado a mi vida y me hizo una nueva persona. Me hizo una nueva criatura, que tengo esperanza. Me dio valor, Jesús me dio valor. Porque yo me sentía que no valía nada. Y ahora sé que valgo la misma vida de Cristo. Amén. Ahora sé que valgo la misma vida porque dio su vida y dio toda su sangre por mí. Porque cuando Él estaba siendo castigado, estaba pensando en mí, en usted. Cuando Él estaba siendo azotado, clavado, estaba pensando en usted, Conchita. Amén. Estaba pensando en usted, Manuelita. Gloria. Estaba pensando en ti, Gonzalito. Gloria a Dios. Estaba pensando en nosotros. Amén. Amén. Porque Él sabe lo que trae el pecado. Gloria a Destrucción, Dios. Aleluya. amargura, tristeza, depresión, angustia. Él lo sabe. Gracias. Y aunque el padre, al ver a su hijo, pues le dolía, claro que le dolía, pero ¿sabe qué? Puso el gozo por delante, porque sabía que con la muerte de Cristo nosotros íbamos a tener paz, nosotros íbamos a tener libertad, nosotros íbamos a tener el perdón de pecados, nosotros íbamos a tener esperanza, nosotros íbamos a tener vida, y eso era el gozo del Padre. Amén, aleluya. Como la mujer que va a dar luz, le duele, pero pone el gozo, y el gozo es que voy a ver al hijito, y entonces le dolía al padre al ver a Jesús cómo sufría, pero el gozo era, voy a ver muchos hijos, voy a ver muchos como Jesús, va a valer la pena, el grano va a morir, Sí, amén. pero van a haber muchos como mi hijo. Amén. Y esa es la palabra que no se le debe de olvidar, siervo y sierva de Dios. Esa palabra la tiene que tener presente todos los días. Amén. Hasta los últimos segundos de nuestra muerte, si estamos todavía, si Dios nos permite, ¿no? Terminar y así a lo mejor en cama, tenerlo presente. El castigo de mi paz ya fue sobre ti, Jesús. Soy perdonada, soy salva, soy libre y voy a ver a mi Padre.
¿Por qué? Si el Señor le preguntara, ¿por qué de dejarte entrar a mi cielo? Porque creí en Jesús. Amén. Porque quitó mis pecados y porque quitó mi castigo y los efectos del pecado. Por eso, Señor, voy a entrar contigo. Porque esa es la fe. Porque Cristo ya lo hizo todo. Amén, aleluya. Cristo ya lo hizo todo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a dar gracias. Amén. Amén.